Los incendios forestales se han convertido en la problemática ambiental más devastadora y mortífera que afecta a la zona centro-sur de Chile cada verano. Los paisajes dominados por plantaciones de monocultivos forestales son los más peligrosos. Esto debido a su estructura uniforme, alta cantidad de combustible y falta de humedad en el suelo, entre otras características inflamables propias de los pinos y los eucaliptus. Otras coberturas, como los bosques nativos, las vegas y humedales, presentan cualidades que, en principio, ayudarían a reducir la violencia del avance del fuego. Sin embargo, su capacidad de amortiguación también se encuentra disminuida por la escasez hídrica, la aceleración de los cambios de uso de suelo, los rellenos inmobiliarios y los basurales, aumentando con esto el riesgo de que también sean arrasados por las llamas. Y bueno, ese día, como a esa hora de las 3, 4 de la tarde, empezó a levantarse un viento, hacía mucho calor y bueno, ahí ya sabíamos que había comenzado el incendio en el sector de Nacimiento y el viento cambió su curso y empezó a tomar dirección hacia Santa Juana, el sector de Colicó Alto. No sé si fue intuición, qué es lo que fue, que yo le dije a mi esposo y a mi familia que el fuego iba a llegar a nuestra casa. Y lo primero que hice fue tomar como la ropa, lo básico de mis hijos, e irlos a dejar donde mi mamá, que se encontraba en otro sector rural, que posteriormente al otro día también el fuego arrasó con ese sector. Nosotros íbamos en camino a dejar a mis hijos cuando salta una pavesa. Yo creo y calculamos que fue una pavesa que podría ser perfectamente 1 kilómetro, de donde venía el fuego ardiendo así como muy fuerte, y cae en una vega. Y como era el tiempo de febrero y ya las vegas no son lo que eran, producto de las mismas plantaciones que hay acá en el sector, ya no están esos humedales, ya no hay bosques nativos, queda muy poco de bosque nativo. Entonces saltó esa pavesa en una vega, todo seco, el pasto seco, y empezó el fuego a arder. Nosotros nos dio un lapso como de media hora de ir a dejar a mis hijos, volver, y cuando nosotros volvimos ya el fuego venía muy cerca de nuestra casa. Los incendios del 2023 dejaron 25 víctimas fatales y más de 450.000 hectáreas quemadas. Esta temporada se posicionó, junto a la del 2017, entre las más devastadoras registradas en Chile. Acá habíamos vivido algunos incendios, pero jamás en la magnitud que fue esto y lo terrible que significó para todos nosotros vivir este incendio. Para mis alumnos que perdieron partes de sus casas, gracias a Dios no sus casas, pero muchas cosas que estaban muy cercanas, digamos, a su casa habitación. Tengo un alumno que perdió a su abuela por el fuego, y así mucha gente de acá perdió familia, seres humanos. Entonces es una incertidumbre y un miedo. Ojalá no lo volviéramos a vivir, porque fue algo muy terrible lo que vivimos acá. Para nosotros el 75% de nuestra comuna fue totalmente consumida por el fuego. Hay lugares donde el fuego impactó tanto que no quedó absolutamente nada y se destruyó prácticamente todo, como Colicó Bajo, Colicó Alto, el sector de Iñico y el sector de Purgatorio, por ejemplo. Otros lugares en que fueron medianamente afectados, pero también con infraestructura pública como Paso Hondo, Tanaullín y otros más. El tema es que nosotros vemos que perdimos mucha infraestructura agrícola. Por ejemplo, los esfuerzos que habían hecho nuestros vecinos para tener riego. Nosotros siempre hemos mantenido que el Estado considere el agua para consumo humano más importante, pero para nosotros el agua de riego, que tiene que ver con la agricultura de sustento, o sea, con lo que las personas cultivan para poder sobrevivir, también es un derecho humano. Y lo vimos después del incendio, donde los campesinos se preocupaban de darle agua a sus animales y para sus chacras antes que para
el consumo de ellos mismos. Entonces perdimos 20.000 gallinas, que la gente perdía sus gallinas y se sentía mal porque además es un patrimonio de nosotros, de nuestra fauna, porque teníamos gallinas coyonca, teníamos gallinas trintre, teníamos gallinas mapuches, y esas gallinas no consumen cualquier tipo de alimento. Entonces cuando llegaron las ayudas, ellos no consumen químicos, consumían trigo, son gallinas de libre pastoreo y es parte de nuestro patrimonio y de nuestra cultura. Entonces nosotros vimos llorar a muchas vecinas porque los gallineros estaban cerrados en la noche y murieron todas esas gallinas y perdimos 20.000. Ahora también perdimos animales, que fue un tema terrible porque los animales morían también en los cursos de agua quemados, morían agonizando, y esos animales son los bueyes, los clásicos para la tierra, que la gente los ocupa como un compañero de trabajo. Nosotros tenemos una cultura y esa cultura implica que sean compañeros y amigos de trabajo nuestros, tal como los perros, tal como los gatos, pero lo vimos después del incendio que la gente que perdió sus mascotas y sus animales domésticos sufrió mucho. También esos fueron como 2.000 animales aproximadamente, la cantidad de viviendas destruidas fueron 1.100. También tenemos muchas escuelas, postas rurales, sedes sociales destruidas y 15 víctimas fatales, además de las otras víctimas que generó el incendio que no se contabilizan, que son las víctimas de salud mental con los suicidios que hemos tenido. También el funcionario municipal que murió viniendo desde el trayecto de Concepción a Santa Juana, que nosotros no paramos de trabajar y estuvimos muy cansados, y son víctimas colaterales de los incendios que no se cuentan en las cifras oficiales, pero que a nosotros nos duelen igualmente. En la comuna de Nacimiento, afectada por el mismo mega incendio, constatamos la peligrosidad de las plantaciones en la propagación del fuego, además de la importancia de los esteros, vegas y humedales, donde personas y algunos animales pudieron salvarse. Se quemó todo rápidamente y saltaron pavesas muy grandes, y la mayoría de las plantaciones que habían en dirección hacia arriba y hacia los lados era bosque forestal. Los nativos en este caso no sirvió de nada, todo se quemó todo lo nativo que teníamos acá en el campo. No era mucho, no podemos decir que habían grandes cantidades de especies nativas, pero sí teníamos bastantes y de eso no quedó nada. Ahora sí, las vegas cumplieron un papel fundamental porque gracias a las vegas los animales se salvaron. De hecho, nosotros acá los gansos escaparon hacia las vegas que tenemos aquí abajito, y la yegua con su potrillo nuevo que tenía también escapó hacia la vega. Las ovejas de mis cuñadas escaparon hacia la vega y los bueyes también escaparon hacia las vegas. Entonces las vegas finalmente no se quemaron, salvaron que se quemaran estos animales, ¿cierto? Y en el fondo cumplieron un rol fundamental porque gracias a eso nosotros podemos tenerlos el día de hoy y poder seguir teniendo nuestros animales, lo que no pasó así con las gallinas, ¿cierto? Los pollos y todos los pavos, los patitos, que eso efectivamente no fueron hacia la vega y obviamente que se quemaron en su totalidad. El día 2 de febrero, cuando recién partió esto en el sector Santa Ana, que aquí en Nacimiento es conocido como el sector El Pino, ¿cierto? De inmediato los nacimentanos, por algo adquirido, por años de incendios forestales, conviviendo por décadas con las plantaciones, tenemos costumbre de ir a apoyar, asistir. Yo asistí a mi primo en San Roque, muy cerca de Santa Ana. Su casa está justamente en el entorno de una vega, y esa vega que sirve habitualmente para que se alimente el ganado en verano cuando escasea, fue como un biombo que impidió y dificultó el avance del fuego. El fuego se fue por la ladera donde estaba la plantación de pino. Entonces nosotros combatimos en el entorno de la vega con mi primo Francisco y la plantación. Pudimos salvar la casa producto que además había agua. Había agua y la poca agua que queda es de esas vegas. Cerca de ahí, de San Roque, en el sector de Los Castaños, un señor salvó a su nieto sumergido en uno de los pocos esteros que quedaban en el lugar. Aguantaron más de 1 hora bajo el agua con su nieto, ¿cierto?, sosteniéndole la mano, mientras el fuego estaba en la ribera de ese estero. Las plantaciones están muy cerca de los esteros y eso hizo que casi perdieran la vida de ellos.
En el sector de Chacay de Santa Juana, la iniciativa de pastoreo estratégico con cabras para hacer cortafuegos pudo mantener a salvo el bosque durante el mega incendio de febrero. A las 12 del día, pleno mediodía, ya más de 40 grados de temperatura, y llega el incendio. Teníamos ya pensado como un plan, que nunca fue tampoco irnos, sino que fue irnos a nuestra zona de seguridad, que además es un punto también que nos gustaría compartir con las diferentes comunidades, pensando en el futuro, que tienen que existir lugares donde la gente pueda evacuar, por ejemplo, canchas de fútbol, zonas amplias, despejadas de maleza, donde las personas puedan ir inclusive con sus animales a refugiarse de una situación como esta. Entonces nosotros bajamos aquí a nuestra zona de seguridad con nuestro rebaño, nuestras mascotas, y no dio tiempo para más. Y el incendio llega finalmente, el incendio se propaga de forma muy brutal por todo lo que, por todos los sitios colindantes, con mucha maleza, con plantaciones forestales, terrenos abandonados, ¿cierto?, sin manejo. Y finalmente envuelve el parque, pero esto se transforma en un cortafuego en ese día. Este es un pequeño bosque nativo, pero estamos rodeados de plantaciones, de sitios abandonados, que finalmente era nos entregaba mucha vulnerabilidad frente a un incendio al año siguiente o en la época que se generara. Y ahí empezamos a investigar y encontramos que en otros países se utilizaban cabras para mantener la maleza baja y disminuir el riesgo de propagación de incendios. Así comenzó nuestra historia con esta metodología. Y ellas se transformaron en las jardineras de este parque. Este sector, que es un lugar más plano de nuestro terreno y que colinda con un pequeño río, lo tenemos como zona de seguridad, porque en el verano lo mantenemos el pasto mucho más corto, digamos, y al ser plano el incendio no se propaga con tanta velocidad. Entonces en esta zona nosotros tenemos un pequeño corral donde mantenemos nuestros animales en caso de un incendio, cosa que así lo hicimos para el 3 de febrero, en donde bajamos nuestros animales y los dejamos en esta parte plana, y afortunadamente funcionó realmente como zona de seguridad. Si bien es cierto, se quemó todo alrededor, pero la zona resistió bien y se prendieron algunos pequeños lugares por las famosas pavesas, pero no se inflamó mucho. Entonces las vellitas y todo esto, y lo que están viendo, el agua, esta es pura agua de lluvia que hemos ido capturando y metiéndole cada vez más a esta zona húmeda, que naturalmente era húmeda. El bosque después ya empezó a entrar el incendio hacia el bosque y empezó a autoapagarse. Nosotros aquí no estuvimos apagando con manguera, con nada, porque no nos dio el tiempo. Nos dedicamos a proteger la casa, básicamente. Y que nuestras cabras estuvieran bien resguardadas. Entonces, como somos dos personas, no pudimos hacer mucho más de lo que el bosque hizo él mismo por sí, digamos. Se autodefendió. Saltaban pavesas de un lado a otro y se armaba otro foco. El suelo influyó mucho en aquellos lugares en que quedan todavía bosque nativo, muy poco, pero que queda, demoró bastante más en iniciarse el fuego. Se quemaba en la parte baja, en el sotobosque, pero no avanzaban mucho los árboles. En algunos casos sí avanzaba, digamos, porque esos pequeños espacios de árboles nativos estaban rodeados de plantaciones, y las plantaciones inevitablemente generaban temperatura y terminaban quemando los árboles. Pero fue naturalmente lo más dañino para el incendio, y los responsables del incendio definitivamente fueron las plantaciones. Y con respecto a las vegas y humedales, ¿qué rol jugaron en esta catástrofe?
Claro, en el único lugar donde no se quemaba efectivamente es donde habían vegas y humedales. Lamentablemente en el verano la humedad disminuye porque además las plantaciones cercanas compiten por ese poco recurso hídrico que queda, se lo absorbe particularmente los eucaliptos, entonces se tienden a secar, pero nunca se secan definitivamente. Entonces en aquellos lugares donde había humedales y vegas no se logró parar parte del incendio. El tema es que queda cada día menos, porque cada día la está consumiendo las plantaciones. Las vegas que siempre se mantienen verdes en verano, sirvieron de albergue y refugio para muchas aves, para dejar muebles, para dejar pertenencias de los que ya podrían estar para las evacuaciones, digamos, ¿ya? El bosque nativo presentó, diría yo, un efecto retardante del incendio, ¿ya? Como que no se metía mucho para allá, si se metía quemaba en la parte baja, pero no arrasaba como arrasó con las plantaciones tanto de pino y eucalipto, porque ellas sí que fueron arrasadas, ellas fueron quemadas a fondo. Bueno, ahora podemos ver lo que dejó el incendio, porque ya estamos a cuánto del incendio, a 8 meses, y es el resultado de lo que sucedió. Para enfrentar este problema de los incendios forestales, que cada vez son más frecuentes y más recurrentes en Chile, debemos partir por promover el ordenamiento del territorio. Es decir, dejar claramente definido dónde se puede plantar eucaliptos y pinos y dónde no se puede hacer. Y además tenemos que implementar medidas que sean muy concretas para, por ejemplo, proteger a las poblaciones urbanas. Esto implica generar cortinas cortafuego en torno a las urbes, ¿cierto? En torno a los campos de campesinos y mapuches que habitan y que están rodeados por estas plantaciones y que les permita de alguna forma tener una barrera efectiva para que el fuego no alcance a estas comunidades humanas. Por otro lado, debemos favorecer la protección de las zonas ribereñas, donde están los cursos de agua, porque estos son, además de corredores biológicos, son cortafuegos naturales, que concentran la humedad y permiten que de alguna forma los incendios no se sigan propagando. Finalmente, hay una medida muy importante que es eliminar las grandes extensiones continuas y homogéneas de plantaciones forestales, de monocultivos como pino y eucalipto, porque de esa forma cortamos también el combustible. Si generamos un paisaje de mosaico, donde tenemos un uso agrícola, uso ganadero, bosque nativo y también las plantaciones están insertas en este paisaje, claramente van a ser, primero, ecosistemas más resilientes y segundo, vamos a poder cortar la continuidad de combustible, que hoy día es el gran problema que tenemos y la razón de por qué, una vez iniciado un incendio, estos se propagan a grandes superficies. Bueno, en las zonas de interfaz urbano, en ciudades que están rodeadas por plantaciones forestales, toca tratar de resguardar la distancia entre las viviendas y esas plantaciones forestales, ¿sí? Lo que mejor funciona es estableciendo franjas de protección con uso. En ese sentido es que crear o estimular cinturones verdes con parques, con agroparques, con elementos de la naturaleza resguardados en el lugar, es una buena idea. Y en esos elementos los humedales son uno de los claves, sobre todo en ciudades más planas, cuando esta interfaz coincide con una zona de alta pendiente. Claro, ahí probablemente no caben mucho los humedales, a menos que los humedales estén hacia el interior, de manera de resguardar la velocidad con la cual llegan los incendios. En general los espacios más húmedos, como son los humedales, las vegas, pero también los bosques nativos, lo que hacen es que ralentizan el avanzar del fuego porque tienen más humedad. Los humedales en particular pueden ser un muy buen aliado en eso, así como también los cuerpos de agua, que además son fuentes de agua para poder combatir los incendios, o sea, tienen doble propósito. Esa es la idea básica, ¿no? Hacer un ecosistema saludable que básicamente está configurado a través de un paisaje heterogéneo, donde haya de todo. Haya monocultivo forestal, pero también haya bosque nativo, haya humedales, haya tejido urbano, haya cuerpos de agua, un paisaje heterogéneo, un paisaje diverso, que no sea continuo en términos de las condiciones del combustible. Ahora, en términos de que haya determinadas tipologías de cobertura vegetal o de ecosistemas que de alguna forma supongan una reducción del riesgo de desastres,
Evidentemente los humedales son una barrera importante, ¿no? para acotar un poco la extensión de un incendio, pero tampoco debemos pensar que este tipo de ecosistemas son ignífugos de alguna forma, porque también, de hecho, por ejemplo, los humedales se ven muy afectados por estas condiciones de sequía continuada, de bajada de la humedad de la vegetación y demás, y hace que también sean de alguna forma propagadores de incendios, entonces hay que tener eso en cuenta también. Los humedales también pueden ayudar, pero como un cortafuego, pero no es la idea, porque los humedales hay que protegerlos y los humedales también se pueden quemar. No es como que es un cuerpo de agua y no le va a pasar nada. Son una fuente de protección, tienen un rol ecológico importantísimo, hay que protegerlos. La ley de humedales urbanos, si bien nos da una luz y una herramienta para poder hacerlo, no abarca todos los cuerpos de agua que necesitamos proteger, sobre todo en un territorio que está tan invadido por plantaciones forestales y con un deterioro de suelo tan evidente, más aún en un escenario de escasez hídrica y de cambio climático. Nosotros acá en los cerros de Penco todavía existe vegetación nativa y fauna. Tenemos el monito del monte, tenemos el pudú, tenemos vertebrados e invertebrados terrestres, tenemos organismos acuáticos también, y todos ellos también se ven afectados cuando hay un mega incendio. En el camino a Veguillas, en Tomé, vecinos damnificados y voluntarios realizaron una jornada de reforestación nativa en una reserva de Queules que fue arrasada por el incendio. Entonces, cuando el fuego estuvo cerca, CONAF y bomberos y la PDI nos retira del lugar. Nosotros alcanzamos a bajar a Tomé y volver, y ya en una hora volvemos y estaba todas nuestras casas, el bosque, nuestra reserva, toda quemada, todavía con llamas visibles, ¿cierto? Y todo el trabajo que llevamos haciendo durante 13 años calcinado. Esta quebrada nosotros como comunidad la protegemos porque es el único lugar donde nosotros tomamos agua. Es una quebrada que es la cabecera de cuenca del estero Coliumo, que viene a desembocar unos 10 kilómetros en las Vegas de Coliumo, el humedal Vegas de Coliumo. Restaurar este espacio que fue impactado por los terribles incendios forestales, y estamos restaurando con flora nativa también, y removiendo también algunos hijuelos que salen de los eucaliptos. Entonces queremos que cambie este territorio con flora nueva, con flora que nos pertenece, con flora que nos da otros beneficios, nos da alimentación, medicina. Eso es lo que vinimos a hacer hoy día, a colaborar. Lamentablemente, si no cambia el modelo forestal que tiene el poder, nosotros tenemos que seguir sufriendo la catástrofe de los incendios, pero con estas acciones comunitarias algo hacemos por nosotros, por nuestras vidas, por nuestro bienestar. Este invierno fue particularmente crudo para las personas que resultaron damnificadas por los incendios en distintas comunas. Conversamos con la concejala Nicole Fris sobre la situación en la comuna de Arauco tras los incendios que afectaron a Punta Lavapié, Yico y Rumena. También tenemos que responsabilizarlo y exigirle en conjunto con el Estado que fiscalice los límites de las plantaciones, porque muchas veces la Forestales ha dicho de que lo que está en la quebrada, aunque sea plantación, aunque sea parte de su monocultivo, no les corresponde. Y acá en Arauco nosotros hemos sabido trabajar eso y hemos eliminado esas pinos y esos eucaliptos que han salido de las quebradas, que son responsabilidad de la forestal, y ha sido en conjunto con los vecinos que son aledaños a estos puntos de agua, donde de verdad ellos han sido el primer pilar para generar esta discusión. Entonces lo más importante de esto es de que la comunidad, que la ciudadanía se empodere de resguardar su naturaleza, de resguardar su entorno, de resguardar su salud integral, porque nosotros somos seres integrales que estamos vinculados con nuestro medio ambiente, con nuestra sociedad. Y por otra parte es de que no tenemos que seguir siendo un Chile reactivo.
lo vivimos luego en el invierno con el tema de las inundaciones. Tenemos que ser un Chile preparado, un Chile que se anticipa, y es un gran desafío que tiene que comenzar desde la población, la municipalidad, y así ir abarcando hasta los estamentos, hasta llegar al gobierno, pero el gobierno se debe adelantar. Se puso a llover y estaban todos inundados. Yo voy a Curalí y ya llorando porque ya no se podía hacer nada más. Pues imagínate un medio incendio y después la misma gente que se quemó inundada. Era como una doble victimización, revictimización. Y la gente me abrazó en Curalí, que se acordarán de ellos todavía. Y me dijeron, alcalde, eso no importa, vamos a tener camarones, porque se inundó. Y con estos camarones vamos a hacer la mejor fiesta del camarón. Y así fue. Hicimos la fiesta de San Juan, igual la hicimos, se cortaron todos los caminos, no fue más o menos. Pero la fiesta del camarón fue un éxito. Pero nosotros dependemos que esas vegas se inunden con agua también, no exageradamente, pero que podamos defender esas vegas para poder continuar con esa producción y también para poder cultivar la tierra. Hay mucho cultivo de tomate, el tomate Curalí es famoso, siempre digo yo que es un tomate que tiene sabor y gusto a tomate, no como el radiactivo que pueden comprar en el supermercado, sino que es un tomate santajuanino que además es la semilla de nuestro pueblo, porque es la semilla de nuestras ancestras. Y nosotros nos sentimos orgullosos de eso y tenemos que cuidarlo. Y esas vegas son fundamentales para poder hacer eso. Entonces también me siento muy orgullosa de que la comunidad de Santa Juana haya votado en su asamblea popular y vecinal de no permitir la plantación de monocultivo forestal en la vega. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Como una de las tantas lecciones de esta catástrofe, en distintas zonas afectadas se ha propuesto la necesidad de un rediseño del paisaje, para que éste sea más resiliente y menos peligroso en un futuro amenazado por el cambio climático. Sabiendo que los monocultivos de plantaciones forestales se han expandido brutalmente en las últimas décadas, reemplazando bosques nativos, matorrales, humedales, vegas y tierras agrícolas, la idea lógica sería volver a repoblar con estos ecosistemas hoy amenazados.